Desde el pasado mes de octubre en mis redes sociales no dejan de aparecerme estas imágenes horribles del conflicto en Medio Oriente. Pero te has preguntado qué es lo que está pasando en realidad y por qué me siguen apareciendo esas imágenes de una guerra que dicen que lleva muchos años, que es una profecía divina o que es un conflicto muy complicado. Pero ¿de verdad es tan complicado? Pues acompáñame si quieres saber cuál es la realidad de este conflicto y por qué deberíamos educarnos para que estas historias no se vuelvan a repetir. Primero que todo, para entender este conflicto creo que deberíamos de entender ciertos términos que creo que son importantes de aclarar. Judío, que son las personas que forman parte de una etnia, ya sea por religión o por descendencia. Sionismo, que es una rama de la religión judía. E Israel, que es el estado fundado por los judíos sionistas. Árabes son personas que forman parte también de una etnia, ya sea por lengua o por costumbres. El Islam es la religión monoteísta que cree en Alá y lee el Corán. Y los musulmanes son las personas que siguen al Islam. Ahora, para saber cómo llegamos aquí tenemos que entender la historia de la zona, ya que es una zona históricamente multicultural y religiosa. De aquí nacen tres de las principales corrientes religiosas del mundo: la judía, la musulmana y la cristiana, haciendo que esta zona tenga los lugares más simbólicos y sagrados para estas religiones. Por siglos este territorio fue conquistado, emancipado y vuelto a conquistar, dejando una estelada cultural muy rica. Durante esta historia ya se hablaba de Peleset hace más de 3000 años en Egipto, que sería la traducción a palestino, y déjenme aclarar que se hablaba de Palestina como un pueblo, no como una nación como tal. El Imperio Otomano conquistó y dominó esta región por unos 400 años. Durante este tiempo su mayor población fue musulmana, pero existían árabes cristianos y existían los judíos. La religión no era un gran problema en la zona, ya que se vivía relativamente en armonía. No era perfecta, pero en general era una zona tranquila. Hasta que el Imperio Otomano cayó vencido en la Primera Guerra Mundial y Palestina quedó bajo el control británico. Ahora hablemos del sionismo. Este es un movimiento de la religión judía que cree que el pueblo judío tiene que regresar a Tierra Santa porque es la tierra prometida por Dios. Este movimiento tomó fuerza cerca de los finales de 1800. Para esta época el sentimiento antisemita ya era algo muy fuerte en Europa. Ya se les marginaba en casi toda esta región. Y pues todos sabemos cómo terminó ese sentimiento en Europa para los judíos. Mientras este movimiento sionista tomaba fuerzas, este alentaba al gobierno británico a financiar este estado judío, con la promesa de colonizar y ser una herramienta para los intereses ingleses en la zona. Quiero hacer paréntesis y enfocarme que desde 1890 el sionismo basaba esta idea en estos términos de colonización, o sea, su intención era conquistar la zona y convertirla en este soñado estado judío. Y de esto existen registros históricos como cartas de sus fundadores a otros colonos británicos, invitándoles a formar parte de una nueva conquista histórica para los británicos. Theodore Herzl, considerado el padre del sionismo político, escribió al colono británico Cecil Rhodes: "Se te invita a contribuir a hacer historia. No se trata de África, sino de una porción de Asia Menor, no de ingleses, sino de judíos. Entonces, ¿cómo es que me dirijo a ti si este asunto está fuera de tu ámbito? Con efecto, porque es algo colonial". A lo que Rhodes respondió: "Una reconciliación voluntaria con los árabes está fuera de discusión, ya sea ahora o en el futuro. Si deseas colonizar una tierra en la que ya vive gente, debes proveer una guarnición para la tierra o encontrar algún hombre rico o benefactor que provea una guarnición en tu nombre, o de lo contrario renuncia a tu colonización, porque sin una fuerza armada que haga físicamente imposible cualquier intento de destruir o prevenir esta colonización, la colonización es imposible, no difícil, no peligrosa, sino imposible. El sionismo es una aventura de colonización y por lo tanto se sostiene o cae por la cuestión de la fuerza armada. Es importante saber hablar hebreo, pero desafortunadamente es más importante poder disparar, o de lo contrario renuncio a jugar a colonizar". Este proceso de conquista se aceleró con la caída alemana y con los miles de judíos refugiados víctimas de las atrocidades nazis. Y con el sentimiento antisemita rampante por toda Europa, ningún país se quería hacer cargo de los sobrevivientes judíos. Palestina era la idea más fácil para reacomodarlos. Sí, señores, estos judíos fueron enviados a Palestina no por el buen corazón de los europeos, sino porque ningún país los quería acoger.
es cuando empiezan las grandes oleadas de migrantes europeos judíos. Estos partían con ideas falsas que iban a una tierra sin dueños y listas para comenzar una vida desde cero. Hay registros de esta propaganda que se repartía entre ellos. Unas de ellas decían una tierra sin dueño para gente sin tierras. Otras decían haremos florecer el desierto. Esta era una clara mentira, ya que, como les dije anteriormente, era una tierra bastante poblada y bastante desarrollada. Aunque las primeras oleadas de judíos se vieron no tan mal acogidas por los locales, el sionismo tenía una idea clara de conquista. Esta fue facilitada por el gobierno británico, que con engaños se logró desarmar a los locales con la esperanza de que también a ellos se les dejaría formar su propia nación independiente. Con la llegada de más inmigrantes judíos, el proceso de colonización se fue acelerando, dando inicio a las primeras revueltas locales que miraban cómo el gobierno británico favorecía a estos inmigrantes judíos y les iba cediendo más y más tierras sin el consentimiento de los locales. Es durante estas revueltas que nace la primera idea de partición, donde se dividía la región en este mapa raro, sin mucho sentido, ya que otorgaba a los judíos un 56% del territorio, aun cuando estos eran una minoría. Se les otorgaba también control sobre zonas que eran altamente pobladas por pueblo palestino. Esta partición tampoco fue del agrado judío. Una, porque se les decía que se les otorgaba a los palestinos muchas tierras fértiles, cosa rara de enojarse porque la tierra era de ellos. Y dos, porque sus aspiraciones coloniales no eran la de estar a la par de un gobierno palestino, eran la de conquistar todo el lugar. Esta idea era clara y había una planificación para ejecutarla. En 1948 dio inicio al desplazamiento más grande de palestinos. Este fue conocido como el Nakba. Se dice que algunos 800.000 palestinos fueron removidos por la fuerza en más de 500 villas. Hoy en día se cuenta con documentación que acredita este suceso, ya que el gobierno británico llevaba un registro a detalle de todo el conflicto, aparte de que hay confesiones de soldados judíos que participaron en estos desplazamientos. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. A día de hoy, muchos en Israel niegan este hecho histórico, aún con todas las pruebas de este. Muchos de estos desplazados se fueron a Gaza, otros tuvieron que salir en totalidad del territorio, dispersándose por todo el mundo y sin ningún derecho a día de hoy de regresar a sus hogares. En los años siguientes Israel se declaró un estado soberano y aplicó leyes como la ley de propiedad de ausentes o la ley de adquisición de tierras, estas para tomar propiedad legal de tierras y dinero de los palestinos removidos. Se estima que de esta forma robaron más de 730.000 hectáreas de agricultura y unos 6 millones de libras, que a día de hoy serían unos 252 millones de libras. Durante los siguientes años los palestinos en Gaza y en West Bank son apoyados por Egipto y Jordania, pero estos no pasan de tratar de defender los territorios marcados como palestinos en la partición de 1947. Israel trata de tomar el control de West Bank e intensifica la llegada de más inmigrantes judíos de Europa, subsidiando más asentamientos, algunos ya dentro de West Bank. En 1956 el gobierno de Egipto nacionaliza el Canal de Suez, uno de los canales de comercio más importantes del mundo por su conexión directa entre Asia y Europa. Esto representa un revés para los intereses franceses y británicos que querían hacerse del dominio de este, y es así como estalla una nueva guerra. Israel se une a los europeos y asedia a Egipto a través de la península de Sinaí. Egipto fue derrotado fácilmente, pero esta victoria representó una derrota política, ya que debido a las presiones internacionales y sobre todo la americana, los europeos se vieron obligados a retirarse, cosa que no ocurrió con Israel. Estos se rehusaron a dejar de ocupar el territorio de Egipto, patrullándole constantemente e incitando a un nuevo conflicto. Muchos fueron los intentos internacionales para iniciar un proceso de paz por parte de las Naciones Unidas, que proponían que un ejército de paz de las Naciones Unidas tomara el control de la zona, haciendo respetar tanto el territorio de Egipto como el territorio de Israel. Egipto accedió a esta proposición en varias ocasiones, pero Israel nunca cedió en lo más mínimo. Durante este tiempo, una nueva esperanza surgió en el pueblo palestino, naciendo la Organización de Liberación de Palestina, o PLO, esto con la ayuda de la Liga Árabe. Con esto nació también el compromiso que bajo ninguna situación ninguna nación árabe reconocería el Estado de Israel. Durante este tiempo Israel lanzó ataques a Siria, Jordania y Egipto, clamando ser ataques preventivos por miedo de una escalada de violencia de estos países contra Israel. Claro, esto sin ninguna prueba. Un 5 de junio de 1967,
Israel lanza un ataque sorpresa a la Fuerza Aérea de Egipto, dejándolos sin el 95% de su flota. También lanzó un ataque en Golan Heights, este territorio sirio, tomando el control en esta zona. Estados Unidos temía que una escalada de este conflicto fuera contraproducente para sus intereses en la región, por lo que medió para lograr un acuerdo. Este sería programado para mayo, contando con la aprobación del gobierno egipcio. Pero días antes de la cita, Israel lanzó un nuevo ataque en Egipto, rompiendo con estas negociaciones. Dan Ross, secretario de Estado, dijo, y cito, atacaron un lunes, sabiendo que el miércoles el vicepresidente egipcio llegaría a Washington para hablar sobre la reapertura del estrecho de Tirán. Puede que no hayamos logrado que Egipto reabriera el estrecho, pero era una posibilidad real. Durante este conflicto, Israel logra el control de Gaza e inmediatamente impulsa asentamientos en este territorio. En 1973, Egipto y Siria lanzan un contraataque. Egipto logra control total de su territorio. Siria no cuenta con la misma suerte, debido al apoyo americano a Israel. Esto representa el primer revés para Israel en sus conflictos en la zona. Estados Unidos logra un acuerdo, el cual sería conocido como los acuerdos de Camp David. Estos daban el control del canal de Suez y de la península de Sinaí a Egipto, con ciertos compromisos. Egipto, a cambio, debía reconocer el Estado de Israel como un Estado soberano. Esto fue un balde de agua fría para los palestinos, que miraban cómo el mundo se olvidaba de su sufrimiento, al mismo tiempo que más asentamientos judíos se iban construyendo dentro de Gaza y West Bank. Los palestinos se convirtieron en la mano de obra barata de la zona, y debido a que Israel controlaba todo en los asentamientos palestinos, desde la comida hasta los suministros para infraestructura y comercio, estos se vieron obligados a trabajar para los judíos en las zonas judías también. Con este nuevo tránsito de palestinos, Israel creó una serie de puntos de control, creando también un sistema de nacionalidad y ciudadanía, haciéndolos distintivos, ya que podía ser de Israel por nacimiento, pero no tener la ciudadanía judía, relegándote a un subestatus social, privándote de beneficios y derechos como de seguro social, medicina o transporte público. O sea, sí, señores, un palestino no podía abordar el mismo bus que abordaba un judío. Estos puntos de control eran humillantes y violentos. De esto hay mucha evidencia gracias a varias personas y periodistas que viajaron a la zona y lo documentaron. Y explicaban cómo un tramo que a un judío le podía tomar unos 20 minutos en cruzar, a un palestino le podía representar hasta 5 horas. En estos puntos se podía observar violencia por parte de la IDF o las Fuerzas de Defensa de Israel en contra del pueblo palestino. Fue cuando en 1987 una camioneta del IDF embistió a un carro que transportaba a 4 trabajadores palestinos. Para muchos esto fue un acto intencional y marca el inicio de una serie de protestas y desobediencias de los palestinos hacia el régimen de Israel. Hoy ese evento es conocido como la Intifada. La respuesta de Israel fue severa, brutal, desplegando un aparato militar de miles de soldados alrededor de West Bank y Gaza. Esta operación se le conocería como el Puño de Hierro, ya que el gobierno de Israel ordenó romper piernas y brazos a los protestantes si era necesario. Israel destruyó escuelas, vecindarios y negocios palestinos, haciendo que los palestinos se radicalizaran aún más. Luchaban con lo que tenían, más que todo piedras. Aquí quiero que empecemos a ver cómo esta situación de violencia no se materializan de la nada. Por un lado tenemos una fuerza que humilla y violenta constantemente a una población, llegando al punto donde perder tu vida es lo que menos te preocupa, porque consideras que no es una vida digna y prefieres morir tratando de conseguirla a seguir viviendo de rodillas. Este conflicto le cayó muy mal a la imagen de Israel debido a la brutalidad con que respondieron. Ellos vendían una imagen al exterior de ser un estado moderno y progresista. De nuevo, debido a la presión internacional, Israel se vio obligada a negociar una paz. Luego se dio lo que conocemos hoy como el Tratado de Oslo. Este tratado daba la apertura que se organizara una autoridad palestina y se tomó como punto de partida la primera partición, donde se prometía que las autoridades palestinas tomarían el control del territorio palestino. West Bank se dividiría en 3 áreas, ya que estas poseían los mayores asentamientos judíos. Estos pasarían a ser controlados por las autoridades palestinas en una transición más lenta y calmada que duraría un par de años. Esta transición nunca ocurrió. Israel se limitó a dejar a las autoridades palestinas tomaran el control de la salud, educación y medicina. O sea, simplemente les dejaron el trabajo sucio, haciendo que los palestinos dependieran más que todo de las ayudas internacionales. Junto con el Tratado de Oslo vino el Protocolo de París.
donde no daba ningún tipo de autonomía a los palestinos sobre cualquier ruta de comercio y que todo tendría que pasar por el control de Israel. Cabe mencionar que en estas negociaciones nunca se mencionó el regreso de los palestinos desplazados por el mundo. Muchos de ellos aún guardan las llaves de sus casas con la esperanza de volver. Ahora, como una anécdota, les cuento que el ministro de Israel que firmó este tratado fue asesinado por un extremista judío que se oponía al reconocimiento de un Estado palestino. Esto siguió de la misma manera sin ningún tipo de avance para el pueblo palestino, hasta que en septiembre del 2000, Ariel Sharon, conocido como el carnicero de Sabra y Shatía, googleen esas palabras si quieren darse una idea del lindo ángel que era Sharon. Este visitó la mezquita de Aqsa, ubicada en el Santuario Noble. Este es el tercer lugar más sagrado del mundo islam. En su visita, Sharon dijo que este estaría bajo el dominio de Israel y que nunca sería de otra forma. Esto desató una nueva oleada de protestas conocidas como la Segunda Intifada. Ya para esta segunda insurrección palestina, Israel estaba más preparada, no como la anterior que los tomaron más a contrapié. Durante estas protestas se intensifican los ataques suicidas y la violencia estalla de una manera más brutal. En 2006, y con el impulso de Estados Unidos e Israel, se realizan unas elecciones de las cuales dan como ganadora la opción extremista mejor conocida como Hamas, ganándole ligeramente al partido Fatah. Estos últimos habían generado desconfianza en la gente palestina, debido a que eran considerados los monigotes de los americanos y los israelitas. Después de estas elecciones dentro de Gaza, estalla una guerra civil, dando como vencedor a Hamas, y es así como llegamos a este último tramo del conflicto, dejando a Hamas como autoridad total dentro de la franja de Gaza. Como podrán ver, es un conflicto longevo, pero no sé ustedes, a mí no me parece muy complicado si se analiza con rigor histórico y no desde un fanatismo religioso o cegado por la falta de conocimiento. Podemos ver que es claro cómo una ideología religiosa colonizó y tomó posesión de unas tierras que no les pertenecían y que estaban habitadas por un pueblo con mucha cultura. Y podemos ver cómo con el transcurso del tiempo todo se va complicando debido a una actitud déspota y colonizadora de un Estado que, con ayuda de aliados muy poderosos, trata de someter a todo un pueblo, tratando de completar así una depuración étnica. Voy a dividir esta información en dos videos. El primero será este, con el que ya hemos visto cómo llegamos aquí. El próximo será con el conflicto actual, y veremos cómo Israel ha cometido tantas atrocidades y crímenes de guerra como se le ha permitido. Es importante que nosotros nos involucremos, ya sea por redes sociales o en manifestaciones locales, y si no crees que apoyar la emancipación del pueblo palestino sea lo correcto, por lo menos pedir un cese al fuego por parte de Israel, para que las ayudas humanitarias entren y puedan ayudar a la gente de Gaza, ya que según los últimos censos, se estima que un 44% de su gente son niños menores de 14 años. قول يا رب قول يا رب ايوه قول يا رب